Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 12 al 17. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir, según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes, conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu, hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu, que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo, Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu, para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones, y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 millón, y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado, y recoger lo que no has sembrado. Por eso, tuve miedo, y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado, y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene, se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco, se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy, hallamos grandes enseñanzas sobre nuestra identidad como hijos de Dios y la responsabilidad de administrar los dones que Él nos ha dado. Estas lecturas nos invitan a reflexionar sobre cómo vivir una vida de autenticidad y fidelidad a nuestro llamado cristiano, utilizando los talentos que Dios nos ha confiado para su gloria y el bien de los demás. La carta a los Romanos nos guía
hacia una profunda comprensión de nuestra identidad como hijos de Dios, y cómo esa identidad transforma radicalmente nuestras vidas. En esta lectura, Pablo nos habla de la increíble verdad de que Dios nos ha adoptado como sus hijos. La adopción, en la cultura romana de la época, era un proceso legal que otorgaba todos los derechos y privilegios de un hijo biológico al adoptado. Del mismo modo, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos adoptados en la familia de Dios. Esto significa que ya no somos esclavos del pecado, ni vivimos bajo el temor, sino que hemos sido liberados para experimentar la verdadera libertad en Cristo. El apóstol nos muestra cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para confirmar nuestra posición como hijos de Dios. A medida que vivimos en comunión con Dios, el Espíritu Santo nos asegura que somos amados, aceptados y pertenecemos a la familia de Dios. Este testimonio interno del Espíritu nos da seguridad en nuestra identidad como hijos de Dios. Ya no vivimos en la incertidumbre ni en la duda, sino que tenemos la certeza de que pertenecemos a Dios y que tenemos un lugar seguro en su reino. El apóstol también nos dice que no solo somos hijos de Dios, sino también coherederos con Cristo. Esta es una verdad profundamente emocionante. Como coherederos con Cristo, compartimos en su herencia celestial. Somos llamados a vivir con una perspectiva eterna, reconociendo que lo que sufrimos aquí en la tierra no se compara con la gloria que nos espera en la presencia de Dios. Nuestros sufrimientos actuales no son en vano, son parte del proceso que nos lleva a compartir en la gloria de Cristo. Vivir en la carne significa ser esclavizados por nuestros deseos y pasiones terrenales. Pero como hijos de Dios, hemos sido liberados de esa esclavitud. Tenemos acceso a una libertad espiritual abundante que nos permite vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. No somos controlados por el pecado, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vivir según la carne conduce a la muerte espiritual y separación de Dios. Pero vivir en el Espíritu significa rendirnos a su dirección y permitir que Él transforme nuestras vidas. Esto implica un compromiso constante de someter nuestros deseos y pensamientos al Espíritu Santo, permitiendo que Él trabaje en nosotros para producir fruto espiritual. El apóstol Pablo usa el término Abba, que es una expresión íntima de cariño y confianza, similar a nuestro papá. Esta es una imagen poderosa de nuestra relación con Dios. Somos llamados a acercarnos a Él con confianza y reverencia, sabiendo que somos amados y aceptados como sus hijos. No hay lugar para el temor en la relación con nuestro Padre Celestial. En lugar de temor, somos guiados por un espíritu de amor y confianza. Queridos hermanos, esta lectura nos recuerda la hermosa realidad de ser hijos de Dios. No somos esclavos del temor ni de la ley, sino que somos liberados para vivir en una relación cercana con nuestro Padre Celestial. Como hijos, compartimos en el sufrimiento y la gloria de Cristo y miramos con esperanza hacia la gloria venidera. En el Evangelio de hoy, escuchamos sobre una parábola que nos presenta una poderosa lección sobre el uso responsable de los dones que Dios nos ha dado y la importancia de vivir una vida plena de propósito y fidelidad en su servicio. La parábola comienza con un hombre rico que antes de partir llama a sus siervos y les confía sus bienes. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Los talentos eran una medida de dinero en la antigüedad, pero en el contexto espiritual de la parábola representan los recursos, habilidades y dones que Dios nos ha dado. El dueño de los talentos simboliza a Dios y los siervos somos nosotros, llamados a administrar y multiplicar lo que hemos recibido. La parábola continúa con los 2 siervos que recibieron 5 y 2 talentos respectivamente. Ambos siervos se ponen a trabajar de inmediato, invirtiendo sus talentos y multiplicándolos.
Cuando el dueño regresa, les elogia y les dice: has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. Aquí encontramos un principio fundamental, que es que aquellos que son fieles con lo que Dios les ha dado serán recompensados con más responsabilidades y bendiciones. La fidelidad es una cualidad que Dios valora enormemente. No se trata solo de la cantidad de dones que tenemos, sino de cómo los utilizamos. Dios nos llama a usar nuestros dones con diligencia y con un corazón lleno de gratitud y amor por Él. Nuestra fidelidad en el uso de nuestros talentos refleja nuestra obediencia y nuestra devoción a Dios. A través de esta parábola, Jesús nos está llamando a ser administradores fieles y sabios de lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, en la parábola también encontramos al tercer siervo, aquel que recibió un solo talento. Este siervo tenía miedo y en lugar de invertir el talento, lo escondió en la tierra. Al regresar el dueño, le reprochó su inacción y falta de compromiso. En esto vemos una lección crítica. Dios no solo se preocupa por lo que hacemos con nuestros dones, sino también por lo que no hacemos. No debemos permitir que el miedo, la apatía o la complacencia nos impidan usar lo que Dios nos ha dado para su gloria. El Evangelio nos enseña que no hay lugar para la pasividad o la complacencia en nuestra vida espiritual. Dios nos ha encomendado con talentos y dones y espera que los usemos de manera productiva y significativa. El tercer siervo nos recuerda que el miedo y la falta de confianza en Dios pueden llevar a la inmovilidad espiritual. No debemos dejar que el temor nos paralice y nos impida cumplir la voluntad de Dios. En la parábola, el dueño llama al siervo inútil, siervo malo y negligente. Esto nos revela la seriedad de nuestra responsabilidad como administradores de los dones de Dios. No es suficiente simplemente creer en Dios, sino que debemos actuar en consecuencia. Cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿estamos utilizando nuestros dones y talentos para el reino de Dios? ¿O estamos permitiendo que el temor o la indiferencia nos impidan cumplir nuestra misión? Otra parte del Evangelio también presenta una perspectiva sobre el juicio final. Cuando el dueño regresa, evalúa las acciones de sus siervos y recompensa a los fieles con palabras de elogio. Pero al siervo negligente lo echa a las tinieblas de afuera. Esta imagen evoca la separación de Dios y la pérdida eterna. Aquí Jesús está enfatizando la importancia de vivir una vida comprometida con Dios y su reino, ya que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La parábola de los talentos nos invita a vivir con una mentalidad administrativa, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que somos responsables de administrarlo de manera sabia y fiel. Esto implica estar dispuestos a tomar riesgos y a invertir en el reino de Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos y obstáculos. En resumen, las lecturas de hoy nos recuerdan nuestra identidad como hijos adoptivos de Dios y la responsabilidad que conlleva. Somos llamados a vivir de manera coherente con esta identidad, utilizando nuestros dones y recursos para el bien del reino de Dios. Ahora, queridos hermanos, permítanme llevarnos a un momento de oración para reflexionar sobre estas verdades y ofrecer nuestras intenciones a Dios. Oremos. Dios misericordioso, te agradecemos por la palabra que nos has entregado hoy. Te damos gracias por llamarnos tus hijos y por confiarnos dones y recursos para usar en tu servicio. Perdónanos por las veces que hemos sido pasivos o temerosos en nuestra fe. Ayúdanos a ser fieles administradores de lo que nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos des el coraje de vivir como auténticos discípulos tuyos, activos y responsables en nuestra fe. Danos la gracia de reconocer tus llamadas y oportunidades en nuestra vida diaria. Que podamos invertir nuestros dones en la construcción de tu reino y en el servicio a los demás. Ayúdanos a superar cualquier miedo que nos impida seguirte con valentía.
Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en cada paso que damos en tu camino. Que podamos vivir con la certeza de tu amor y la confianza en tu providencia. Te presentamos nuestras intenciones y nuestras necesidades, Señor, confiando en que escuchas nuestras oraciones. Te pedimos por nuestras familias, amigos y comunidades, para que todos podamos responder a tu llamado con generosidad y amor. Te pedimos especialmente por aquellos que están pasando por momentos difíciles o de duda en su fe. Te lo pedimos todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.